En el ciclo 2020 Quórum convoqué a una figura de la política porque a mí siempre me gusta mirar las paredes, andar, y una pared habla. La manifestación allí, con letras, con la tipología, con las marcas de quiénes son los grupos que pintan, sería ese un capítulo. Pero el principal es que son varias las corrientes que van ubicándose en las paredes de Moreno, donde hay alta densidad o tráfico vehicular. Una es la Duarte. Y la Duarte, la primera pared que vi, decía, la Duarte es Alberto. La semana pasada en este programa comenté lo que fue la entrevista que hizo María O'Donnell y Ernesto Tenenbaum al presidente de la Nación, que fue categórico en dos puntos que para mí son vitales de acá al presente, imperfecto, y el futuro que no sé cuál es. Dijo, los personalismos han hecho mucho daño a la política argentina y al país. Perón uno solo, una vez, no más, un estratega, de otro siglo y de otro tiempo. Y nosotros somos una coalición. Segundo elemento vital de esa definición política de Alberto Fernández, dice, yo no voy a construir el albertismo. ¿Por qué lo dice? Porque él sabe que hoy el gobierno es de coalición y hay construcciones internas, hay cruces internos, hay miles de interpretaciones, pero en una coinciden todos, que vamos a ver si se hace práctica. Si no, en serio, trabajamos la unidad, puede que el año que viene una elección nos llevemos una sorpresa y en el 23 ya no sea Macri, sino Horacio Rodríguez Larreta, con algún sector de los peronistas que están diversificados en las provincias. La Duarte es Jorge Duarte, dirigente político que conoció el sur, que lo conoció a Néstor, que conoció a Cristina, que conoció a Alicia, que conoció a Bernie, que fue secretario de Seguridad en la gestión de Walter Festa, que permaneció allí, no en ese cargo, pero sí cerca de Festa, casi hasta el final del mandato en el año 2019, y que hoy es la Duarte y pinta en Moreno. ¿En qué capítulo estamos de tu historia política? Gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Rubén. Estamos en un capítulo, siempre creo, de crecimiento. Y en un capítulo donde creo yo que tenemos que... Vos lo sintetizabas bien, el tema de los personalismos. Y donde creo que tenemos que de una vez por todas aprender, digamos, esta enseñanza que la política nos va marcando cada determinados ciclos. Vos lo marcabas, pasó con Perón, y si lo analizamos, digamos, también hubo una instancia donde Perón podría haber dejado a Cámpora en el gobierno. Sí. Y después nuevamente vuelve a pasar, digamos, con Néstor y con Cristina. En esta alternancia que ellos plantean, donde primero gobierna Néstor, después Cristina, y de no haber pasado lo que lamentablemente pasó, que fue la muerte de Néstor. Era Néstor. Era Néstor probablemente. Ahora, la manera de convivir y de, digamos, conducir en la política lo hizo Perón con el Frejuli, digo. Es a través de entender que no somos nosotros únicos los que tenemos que conducir un espacio. Nosotros cuando salimos a pintar diciendo que la Duarte era Alberto. Sí. La síntesis de eso sería que la Duarte es esta coalición que Alberto conduce y encabeza. Te voy a hacer la pregunta que yo no creo que sea contrafáctica, porque hay un resultado opuesto, ¿no? Lo contrafáctico es una valoración de aquello que podría haber ocurrido y queda ahí pendiente como en una charla de café, que no es esta. Alberto no podía ser presidente sin Cristina. Lo que estaba claro es que Massa no podía ser presidente y Cristina tampoco. Alberto sí. Con lo cual, el presidente es él, porque fue concebida la coalición de ese modo. Ahora, lo que yo no veo es que entiendan que él es presidente. Yo te digo de adentro. Que la Cámpora tiene una posición que juega, vos lo sabés, que el movimentismo juega a través de Pérsico y que en definitiva Alberto hoy sería como el mejor equilibrista que he visto en el último tiempo. El tema es que el equilibrista se puede caer y si se cae estamos en un problema. Alberto es la síntesis. Bien.
Alberto es, digo, primero el entendimiento, la experiencia y la capacidad para poder conducir este ciclo. Este ciclo que yo creo que se va a extender. Digo, yo creo que Alberto va a tener reelección. Digo, ustedes están escuchando, estamos en el año 2020, diciembre. Y Duarte me dice que Alberto Fernández va a tener un periodo más. ¿Ok? Sí. Hacia el 2027, puedo decir. Sí. Alberto hasta el 2027. Sí. Que me parece que va a ser sano para la política inclusive. Porque sí se fortalece la idea de coalición y el funcionamiento de coalición. Digamos, es básico. Estamos sujetos a eso. Pero, digamos, estamos sujetos a que, vos lo decías en la introducción, a que, sino que gane Rodríguez Larreta. Y Larreta no es un bobo como fue... No es un outsider. No, es un tipo que viene en la política de los años 90, principios de los 90, donde ocupó diferentes cargos y se dedicó a aprender. Digamos, yo no lo votaría. Ahora, el tipo se dedicó a ir creciendo y construyendo, a pesar inclusive del macrismo. Sí, claro. Entonces, digo, es un tipo para no sacarle el ojo de encima con las cosas que hace. Si el miedo es que Larreta puede ser, ¿no considerás que habría que revertir, ya tiré los cánones de la política de los últimos años, que no es el miedo, sino el amor, en serio? El amor en el sentido pasional o de sentimiento de que la construcción de una coalición, que la unidad no sea una palabra vacía, sino que perfeccione lo que es el diseño de una política, que no tiene que ver con las personas, tiene que ver con las respuestas a. Eso tiene que ver también con que los dirigentes, digamos, de mayor nivel y de menor nivel, entendamos de qué se trata la política a veces, y que no es ni el mercado financiero, ni cuántas casas yo termino teniendo cuando termino una gestión, ni cuánto me puedo robar en cada gestión que... Digamos, la política tiene que... la llegada de Néstor y de Cristina volvió a dignificar la política. Y me parece que es algo que no tenemos que perder el hilo de eso, de que ya eso ya pasó. Digo, en este país hubo 30.000 desaparecidos, y sin embargo se hicieron desastres en la política. Entonces me parece que tenemos que tener en cuenta y memoria. Tenemos que tener en cuenta que puede volver a pasar que la gente se canse. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje de un 30% que, digamos, que no está siempre de acuerdo con nosotros. Y llegó, fíjate que en el balotaje fue, Macri llega al 40%. ¿No? Por eso es lo que no tenemos que perder de bien, por eso yo decía, el miedo me suena a una cultura represiva. La política no es eso, la política tiene que tener cierta dosis de libertad, sí, cierto aspecto de creatividad y no el miedo a, porque si no el personalismo se nutre de ese miedo. Bueno, la libertad es lo que te va a proporcionar la posibilidad también de que este amor que vos decís crezca, ¿no? De que esta manera de interpretar la política sea netamente mejor. Sí. Pero no podés ignorar y no podés no tener cuidado de lo otro. No, claramente. El individualismo, digamos, como en toda esta sociedad, el capitalismo ha avanzado de manera indiscriminada y la muestra está, se está intentando sacar, digamos, un aporte único, por única vez. Y hay resistencia de, no sé, de terratenientes de maceta, como dicen algunos. Sí. Cuando vos, si mirás las calles, ves en qué condiciones están, si mirás la gente, en qué condiciones, digamos, la podés describir porque está después de una pandemia que, digamos, está intentando empezar a volver a salir a flote. Sí. Intentando. Bueno, ahí está el impuesto extraordinario a la riqueza. Al ser por única vez, también hace que la discusión quede ahí. Porque en todo caso, lo hemos charlado con otro dirigente, es cuándo vamos a hablar de la riqueza, qué tiene esta Argentina de rico, cómo se distribuye la misma, cuánto trabajo en negro hay, cuánto trabajo en blanco, es decir, para no quedarnos en algo que para mí por momento parece de cotillón. Te llevo a lo local, hoy estamos acá haciendo esta nota en el K41 atrás. Yo digo que todo aquel que llega, sobre todo cuando
etapas son transicionales porque no hay un proyecto, no hay coalición. El que llega dice, lo anterior no sirve para nada, lo desecho. Si tenemos K41 acá, ¿cómo viste que se movió Mariel Fernández en un año de pandemia? El mundo estaba ante una pandemia, no solamente un municipio como el nuestro, ¿verdad? Pero yo sé lo que ¿cómo viste que se movió? Quiero el símbolo de esto. Y el símbolo de esto es, primero, el avance de la tecnología para poder resguardarnos, que esa es la idea de un centro de monitoreo, de brindar dentro de las herramientas que se tiene la mayor seguridad a la gente. Eso va concatenado con una serie de cosas, digamos. De nada te sirve tener un centro de monitoreo si no tenés, digamos, quien responda cuando el centro de monitoreo está... Claro. Están robando allá y no está el móvil porque le falta la nafta o se rompió la rueda. Son los centros de monitoreo en todos los distritos han crecido y se han vuelto, digamos, sin lugar a duda, punta de lanza en lo que hace seguridad. Me parece que son cosas que llegan y llegan para quedarse, digamos, es parte de la buena modernización eso. Y me parece que es loable que lo hayamos podido hacer con todas las limitaciones que tuvimos en su momento. No nos olvidemos que existía el gobierno provincial, que yo creo que todavía tengo la innumerable cantidad de notas pidiéndole cosas, porque digo, de la seguridad se tienen que encargar la provincia. Y nada, en ese momento Cristian Ritondo, que era el ministro, digamos, hacía un no entiendo, digamos, hacía un no comprendo qué me estás pidiendo si sabes que no hay cosas. Te hago dos preguntas finales. La Duarte, ¿podría estar en Moreno de todos, en el peronismo de todos, en el frente de todos, que son como las agrupaciones o los espacios que contienen a las agrupaciones, espacios o pequeños frentes que contienen agrupaciones? Si tenés que elegir frente de todos, vamos a decir Mariel Fernández, peronismo de todos, está Correa, está Contreras, está mucho más amplio lo que es el espectro del peronismo, y Moreno de todos con Walter Festa, Romina Uric y otras agrupaciones que son también en buen número. O no, o vas a armar algo, un nuevo espacio para que la coalición contenga lo que me dijiste en esta nota. Mirá, la idea es siempre trabajar para hermanarnos, para que estemos todo lo más contenido posible dentro de una propuesta. Sí. Dentro de esta propuesta, digamos, hay que ver cómo se mueven también cada uno de los actores políticos. Nosotros vamos a trabajar en función de lo que hablamos, en función de la unidad, en función de que, como diría el Martín Fierro, si entre hermanos nos peleamos, nos devoran los de afuera. Claro. Y me parece que es trascendental que los dirigentes políticos entendamos esto. Yo me siento parte del kirchnerismo también. Sí, claro. Pero me parece que sí, el kirchnerismo tendría... tenemos que aprender, digamos. Tenemos que ponernos los pantalones largos y crecer y aprender de que con los errores que cometimos antes tenemos el producto de un gobierno del macrismo. Pero no por oposición mismo, sino porque eso vemos cómo destruye, digamos, todo lo que a nosotros nos cuesta muchísimo construir. El macrismo viene y lo destruye en 4 años. ¿Y quién sufre eso? La gente lo sufre. Sí, claro. Digamos, cuando vos no podés, digamos, asfaltar una calle, lo sufre la gente. ¿Sabés por qué? Porque el que vive, digamos, en la calle Arroyo, en Recoleta, no le hace mella. Que es otra cosa que se está discutiendo ahora, que es fundamental la importancia que tiene. Armar, digamos, y equiparar. En la Argentina tenemos ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Sí. No puede ser que la ciudad de Buenos Aires recaude lo que recauda y tenga para poder gastar en cada ciudadano, digamos, la cantidad que recauda. Y en la provincia de Buenos Aires, digamos, son monedas. Entonces me parece que es otra discusión. Vos hablabas de que lo del aporte único es única vez.
Yo creo que es la punta de lanza el aporte único. Por supuesto. ¿Por qué? Porque sería más contradictorio revertir lo que, digamos, lo que resolvió Macri. No sé si vos te acordás, pero Macri hizo una modificación en bienes personales. Sí. Bueno, eso no se está tocando. Ya se va a tocar. Me parece que hay que avanzar en eso. Y el punto finalmente es, yo creo que se tiene que tocar todo, pero por eso, con una nota también lo dije, tenemos que aprender a discutir, y sobre todo la política, ser claro, ¿qué está generando riqueza en la Argentina? ¿El monocultivo? ¿Las factorías chinas? Pues no me hablen de vaca muerta porque se frenó la inversión, porque necesita capital extranjero. Si la política es clara en explicar cuál es el modelo dentro de un sistema capitalista, el segundo paso no sé si va a ser más complicado, pero va a ser más claro. Si no estamos hablando de películas que son de ficción. Y eso también destruye la política. La última, pues se va el tiempo. Para diciembre, ¿qué es lo que vas a pintar? ¿La Duarte qué va a pintar? Ya que me quedó claro que la Duarte es Alberto. ¿La segunda pintada qué dice? La segunda pintada fue el estar a favor del aporte único y extraordinario. Sí. ¿Y la tercera? ¿Aborto legal, seguro y gratuito? Mira, yo creo que es una discusión que tenemos que hacer, que se está... Hoy por hoy hay una contraofensiva celeste, por decirlo de alguna manera. Yo creo que, nada, a nivel eclesiástico puede haber algún tipo de reacción. El Papa fue durísimo. Ahora, convengamos que esto, digamos, la política se nutre de sinceridad y nosotros... Estando en Moreno vemos qué pasa con ese tipo de casos. Lo que está no salva ninguna vida. Lo que pasa ahora, el aborto clandestino no salva vida. ¿Ahí no? Entonces me parece que hay que corregir ese cauce y también empezar a abrir un poco la mentalidad. La ley puede ser buena, puede tener errores, me parece que hay que discutirla y hay que avanzar en esas cosas. Digamos, sobre todo porque la medicina, digamos, se mantiene dentro de sus cánones en ese sentido. No es que vos tenés alguna flexibilidad para manejarte, digamos, es muy poco lo que hay. Sí. Y lo dictamina la justicia. Justicia que está también, digamos, menospreciada, te diría en Monero. ¿Por qué? Porque hay jueces, por ejemplo, que hay cargos que no están nombrados. Están los cargos jueces. y no hay nombramientos. Y es más, el Estado no tiene alquilado esos edificios para que eso funcione. Digamos, si nosotros a veces pensamos que la seguridad es un problema de la policía, por ejemplo, no es así, nos estamos mintiendo, es un problema de toda la sociedad y como cabeza de la sociedad, la justicia. La justicia es quien a veces tiene que actuar y se queda, digamos, en su tranquilidad absoluta. Se quedan en sus altos sueldos, en sus buenas condiciones de vida, sin observar que a la gente le está pasando esto. Ya lo creo. Jorge, gracias por estos minutos de la Duarte. Era Jorge Duarte, porque algunos se preguntan, ¿y si era Jorge Duarte? No, soy yo con varios compañeros con varios más. Compañeros y compañeras, sí. Bueno, no sé cuántos minutos llevamos. 22. Entonces tengo que hacer un cierre de 3 minutos más o menos. ¿Qué es este? No es ser tibio decir que la coalición debe funcionar como tal, no se equivoquen. Yo creo que es bastante complejo, complicado y riesgoso decir que tiene que funcionar como coalición, porque para que eso suceda, cada sector tiene que dejar de mirar en sus propias cajas, en sus propias miserias, y entender que el riesgo es superior al año 2015, porque esa figura que fue presidente se construyó desde ahí. A Macri se lo subió a ring. Y el hombre disputó con Scioli y ganó. Y después gobernó de tal modo que en una elección de medio término, año 2017, Burrich le gana a Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Si yo miro aquella foto, tengo que decir que el peronismo
o los sismos estaban fragmentados. Y la coalición de gobierno, porque era una coalición, era la coalición cívica, era el PRO, la Unión Cívica Radical y otros partidos, dijeron, esta es la nuestra. ¿Qué quiero decir? Que cuando los oficialismos se dividen, se fortalece la oposición. Cuando el peronismo hoy está dividido, no se está reproduciendo como gatos, cuidado. Las historias hay que redimensionarlas o reactualizarlas. No es tiempo para personalismo porque los riesgos son superiores. Lo pudo hacer Cristina en 2011, tras el fallecimiento de Néstor, que había una acción emocional desbordante. Ahora, con la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, comienza a erigirse un personalismo muy fuerte que se transformó en los polos, que los polos no es por lo que dijo la Nata en un momento de la grieta, es la historia de la humanidad, el bien y el mal. Pues bien, estamos ante un mal que se llama COVID. La vacuna no llega, el impacto social es terrible, la política, sobre todo quien ambiciona sostenerla, no se puede dar el lujo de jugar al jueguito chiquito. No tiene tiempo ya. Ya no por la reta, porque la elección ejecutiva es 2023. Acá dijo Duarte que tenemos presidente para el año 2027, lo cual es pretencioso y es interesante lo que dice Duarte. Ahora hay que caminar diciembre, hay que transitar 2021 con todos los condicionantes sociales que va a tener el mismo, porque es un año electoral y porque, en definitiva, la manifestación que ha hecho Jorge Duarte es que más allá de las elecciones, lo que tiene que primar es una coalición de gobierno que entienda la política. Y entender la política es tener diálogo permanente con los sectores más desprotegidos, con los sectores medios, y los de arriba siempre están. Y los poderes negocian con los de arriba. El tema, en definitiva, es: ¿vamos a discutir qué país nos merecemos o vamos a sufrir el país que tenemos, con una dirigencia que sigue jugando lo electoral? Esa es la gran pregunta, que no es solamente de esta coalición, sino de cualquier coalición, de gobierno que pretenda el gobierno. Y la primera muestra de que se entienda esto que pretende la Duarte, y que muchos lo dicen, empieza en casa. No funciona de arriba, Duarte, empieza abajo. Si abajo no hay señales claras de que la coalición es para gobernar y brindar un juego amplio, es difícil que arriba se lea eso. Entonces estaremos en mayores dificultades. De un análisis político, en lo social estamos mal, no podemos estar peor. Nosotros nos extendimos como siempre, pero la producción comprende estos vericuetos que ofrece el programa en tiempos de pandemia. No se vacune, siga con nosotros, porque todavía no apareció la droga mágica. Pausa y venimos.